Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es viernes, se nos acaba la semana. Tenemos varios temas, como es natural. El periódico, Danilo, el periódico en Diario Libre resalta en el día de hoy como principal información datos del Banco Central donde se señala que la inflación interanual sigue subiendo. Y tú sabes que el tema de la inflación es un tema delicado y peligroso si se descontrola. Y hay señales de descontrol es evidente, la estructura de precios ha cambiado aceleradamente. Lo único que, por más esfuerzo que hagan las autoridades, que hasta ahora, monetarias, que hasta ahora han estado más o menos manejando la cosa, o manejando y ha estado saliendo bien dentro de lo malo, ha estado saliendo bien. Sí. Realmente no se debe a esfuerzos o a políticas que puedan tomarse internamente, sino que ya sabemos que producto de esa descomposición provocada por la guerra en el Medio Oriente, pues cualquier cosa puede pasar y pesarle finalmente a la economía o a pequeñas economías como la nuestra. Bueno, fíjate tú que nosotros albergábamos la esperanza de que se produjera un acuerdo real. Cuando todo el mundo lo daba por sentado, las cosas han echado atrás. Claro, y entonces han vuelto los precios a subir. Claro, y cuando se esperaba un crecimiento y una mejoría por el manejo correcto, que hay que reconocerlo así, el manejo correcto de las autoridades monetarias. Sin embargo, esta presión internacional, esta realidad internacional, ha creado sus problemas en la economía del país. Dice que en junio escaló a 5.67, el nivel más alto en lo que va de año. Los combustibles, los alimentos y otros rubros encabezan las alzas. Sí. Que tú recuerdas que en algún momento hubo un ministro de Industria específicamente, que llegó a decir que ninguno de los productos, tremenda barbaridad que dijo, que ningún producto incluido en la canasta familiar había subido de precio. Eso sería el colmado de él, que uno nunca sabe dónde está. Claro, porque siempre Danilo, subieron ¿qué todos. cosa no ha subido de precio? No, todo ha subido. Porque además, recordemos, y es muy normal, natural, que dentro de esa capacidad de agiotista que tienen muchos comerciantes, pues se aprovecha de cualquier cosita para subir. Suben sin haber situaciones anormales. Imagínate cuando hay cualquier movimentito que tenga que ver con la economía, se aprovechan de ahí. Eso lo hacen los choferes, lo hacen los comerciantes y lo hacen muchísimos de los sectores que ofrecen algún tipo de servicio. El costo de la vida acumula un incremento de 2.02% en el 2026. Y yo diría que hasta barato, digo, barajito me lo hallo, ¿verdad? Así es. Porque imagínate, con todas esas dificultades. Mira, se han presentado algunos temas relacionados con la nueva cédula, con la Junta Central Electoral, dentro de esa práctica irresponsable de poner a circular cualquier tipo de rumor sin ningún fundamento y sin ningún miramiento. Tú sabes que hay gente que a mí me produce la sensación de que tiene casi un interés morboso en echar a circular cualquier cosa. Aunque sin medir los daños sin medir consecuencias algunas. Las consecuencias en sentido general, y porque mientras tanto engañan y sorprenden a cualquiera. Me preguntaba alguien ligado a la iglesia antes de ayer, me dice, mire, ¿y esto qué? ¿Y esto? ¿Cómo es posible que la cédula, que el escudo, le quitaron la Biblia? Es una persona ligada a la iglesia, repito. Claro. Y por tanto le dolía el que se hubiese intentado sacar la Biblia del escudo. Imagínate lo que eso significaba. Pero resulta que no. Incluso se llegó a poner, a mandar a las redes, a colocar de manera falsa para sorprender dos escudos, el escudo normal y otro alterado para los fines, presentando que supuestamente ese alterado era el que contenía la cédula. Resulta que el presidente de la Junta hizo unas aclaraciones y puso sobre el tapete
la realidad de que antes de que la Junta se embarcara en el proceso de cedulación o adjudicara el contrato de elaboración de la cédula a una compañía determinada, se hizo aprobar o conocer y recomendar del Instituto Duartiano y de la Comisión de Efemérides Patria el escudo correcto, o los símbolos correctos a fin de... Sí. Oye, fue una medida muy previsora de la Junta. Claro, claro. Que habla muy bien. Se curó en salud. Que habla muy bien, se curó en salud, pero habla muy bien de la responsabilidad y de las buenas manos en que está la Junta. Claro. Eso hay que reconocerlo. Entonces, la Junta como tú dices, se curó en salud y se aseguró que lo que iba a poner en el documento, en el nuevo documento, era lo correcto y que no faltara para nada a los símbolos patrios y por supuesto, al respeto que había que, más bien, que merecían y había que cumplir con respecto a los padres de la patria y a todo lo que significan los símbolos patrios. Bueno, pues eso fue un bulto mandado a la opinión pública de manera irresponsable. Eso quedó aclarado, pero de todas maneras piensa uno que dentro de ese clima, ese ambiente de irregularidad o de irresponsabilidad, cualquier cosa puede pasar y a cualquiera pueden dañarle su reputación, claro, pueden sorprenderlo en su buena fe. Por eso hay que estar advertido. Y por eso también es conveniente determinadas regulaciones que hay que hacer para el uso de los medios en sentido general, sobre todo en las redes sociales. Sí, eso sí es necesario e importante, porque hay hay cosas que se están saliendo de control ya. Se salieron hace rato de control. Sí. Y hay sectores o hay gente que ha pegado el grito al cielo, sobre todo como ellos dicen cualquier cosa y hacen cualquier cosa en los medios, quisieran que no se pusiera ningún control y que siguiera el festival. Pero no. Como decimos allá en el Cibao, hay gente que está hablando sin prigilio ninguno, claro, lo primero que le llega a la boca. Claro. Entonces, otro tema que me pone de manifiesto hace poco, apenas unos minutos, al presidente de la Junta, yo le escribí, le adelantaba el contenido de la columna del próximo, bueno, de mañana, en el Listín Diario, y que por demás, para el Listín y distintas plataformas. Entonces, resulta que yo menciono aquí, referente al tema de las encuestas, que engañan, que dañan y engañan realmente a la usanza dominicana de un tiempo a esta parte, están haciendo muchísimo daño. Entonces yo pensaba, y estaba contenida en el material, que a la Junta le habían doblado el brazo, esa era la percepción, eso es lo que ya se había publicado, le había doblado el brazo con respecto a la resolución aquella que limita la publicación o regula la publicación de encuestas tratando de evitar... Sobre todo en época en que no hay campaña electoral. En época en que no hay proceso, no hay campaña electoral y que por tanto se contribuiría a una campaña de destiempos y a decir cualquier cosa en perjuicio de una sana y equitativa o un sano y equitativo ejercicio de la democracia y de la política. Entonces resulta que ha aclarado el presidente de la Junta, Román Jaque, que no es que no se ha dejado sin efecto la decisión aquella, sino que hay dos instancias que fueron elevadas ante el organismo, ante el organismo, el Tribunal Superior Electoral, y entonces se está esperando el resultado de allí para darle seguimiento al tema, porque no es verdad que ha sido dejado sin efecto ni que a la Junta le han doblado el brazo. Vamos a escuchar al presidente de la Junta Central Electoral,
en su declaración al respecto. Como está apoderado el Tribunal Superior Electoral de dos acciones que persiguen el mismo objeto y los mismos efectos, el Pleno, que es lo correcto, decidió el sobreseimiento del conocimiento de esos dos recursos de reconsideración. Hasta tanto, el Tribunal Superior Electoral emita la decisión vinculante para no tener decisiones contradictorias, que es lo correcto. Esto significa que lo que el Pleno ha hecho es posponer el conocimiento de esos dos recursos de reconsideración de esa firma encuestadora y de participación ciudadana hasta tanto el Tribunal Superior Electoral conozca de la acción de la Fundación Sin Fronteras para que no haya decisiones contradictorias y porque en todo caso la decisión del Tribunal Superior Electoral es vinculante al Tribunal, a la Junta Central Electoral. En síntesis, el reglamento que regula las encuestas en materia electoral está vigente. No ha sido dejado sin efecto, no ha sido inhabilitado, no ha sido suspendido y mucho menos ha sido anulado. Dos recursos de reconsideración han sido propuestos hasta tanto el Tribunal Superior Electoral conozca. Bien, a propósito de eso, y para cerrar ese tema, yo quiero, y con broche de oro, yo quiero leer la columna que escribo, preparé para el Listín Diario y para varias plataformas para el fin de semana. Como la columna es mía y el programa también, Claro. es de nosotros, pero Sí. yo estoy magimbeando mientras tanto aquí lo que se investiga el caso. Yo no voy a desperdiciar la oportunidad de leer este material porque tiene que ver con el tema y es una especie de reprimenda para los fines que yo le hago al comportamiento de las encuestas, cuyo método científico, cuando es correctamente se emplea, da los resultados esperados. Y tú de eso sabes mucho más que yo. Yo no sé nada en ese sentido. Pero tú precisamente por el descreimiento, por todas esas tropelías y muchas cosas que se han cometido con el tema de las encuestas, tú has terminado guardando la antorcha, entonces colgando los guantes para los fines. Pero bien, vamos Danilo, con tu anuencia, vamos antes de irnos a la pausa, a ver qué te parece, porque me gustaría también tu opinión, aunque sea fuera de cámara, en el sondeo de mañana, que digo, las encuestas engañan y dañan. Digo aquí que nunca hemos creído ni confiado en encuestas o en sondeos que oferten posicionamientos, simpatías de partidos o de candidatos a nada, y menos en estos tiempos, sencillamente por lo que se ve, lo que se intuye y se sospecha en una especie de mercado persa y mediático donde prácticamente todo se puede, se compra y se vende, se puede y se hace, aun cuando no se deba, si se falta a la verdad y a la ética, más aún si se violan normativas y hasta se increpa a la autoridad encargada de hacer cumplir las mismas. Muy lamentable, las encuestas que los partidos políticos utilizaban generalmente como instrumento de trabajo han pasado a ser elementos de abierta propaganda sin estar en campaña o de venta de supuestos posicionamientos que, por lo alegre y lo irresponsable de la práctica, en muchos casos no dejan de ser daños y engaños en perjuicio de incautos. Si en los 12 años del doctor Balaguer una encuestadora puso cualquier número como resultado, no sé si tú recuerdas la encuesta aquella encuestadora de Lozano, se pensó que ya se había visto todo. Sin embargo, uno se pregunta, ¿y ahora que se llega a escribir que tal aspirante, tal o cual aspirante, quizás en un tercer lugar o quién sabe, comillas, encabeza las preferencias individuales? Mientras otros dos, que hasta ahora, hasta que se demuestre lo contrario, lucen punteros, comillas de nuevo, mantienen un importante caudal político. O sea, mientras uno, dice alguien que escribió por ahí, que encabeza las preferencias individuales, otros dos
mantienen un importante caudal político. Qué manipulación. Hay que hacer honor a la verdad, respetando y respetándose. Tras el espacio democrático ganado con don Antonio Guzmán Fernández, varias firmas fueron asertivas con datos y pronósticos, pero el crédito ganado lo fueron perdiendo a partir de que evidencias e indelicadezas no disimuladas o mal disimuladas, con el manejo y la publicación de datos muy alejados de la gran percepción ciudadana, alimentaran la idea de que primaba el factor dinero y que en casos puntuales el beneficiario de la encuesta era el que la pagaba o es el que la paga. Y eso, contrario a unas reglas de juego claras y a una política equitativa y limpia, era lo que quería evitar la Junta Central Electoral al prohibir la publicación de encuestas fuera de la campaña electoral. Se cumplía con el deseo de que en el país no se pase 4 años en campaña y además se cumplía con la intención de adesentamiento de la política, pero la dejaron sola, facilitando que una presión económico-mediática le doblara el brazo. Ahí es donde me aclara el presidente de la Junta que no le han doblado el brazo. La Junta sencillamente pospuso el tema porque el reglamento sigue vigente. Entonces yo termino diciendo que así se podrá hacer dinero y vender irreales preferencias, pero jamás hacer patria. En coincidencia, y resalto que en coincidencia, una coincidencia que aumenta el descreimiento en las encuestas precisamente, 2 de estas muestras parecen hechas para favorecer a una determinada persona, como si fuera encargada para esa persona, para debilitar el liderazgo político y el sistema de partido, pero muy especialmente también para favorecer el voto independiente, así como para proyectar que el respaldo a la figura del presidente de la República sigue bien o muy bien, aun cuando el gobierno y el equipo no pasen la prueba. Como muchas encuestas apuntan a que malas prácticas desplazan lo científico del método, se entiende lo de algunos resultados que insultan la inteligencia. He dicho, esa es la columna. Sí. Tú sabes que es un problema del medio criollo. Yo fui parte de esas situaciones tumultuosas que se generaron en el 78, porque en el 78 no solamente se intentó dar un golpe de Estado, se intentó todo tipo de cosas. Todo se intentó. Y se intentó falsificar encuestas. Pero claro, también. No, se falsificó encuestas, porque bueno, lo que tú dices se intentó falsificar. Bueno, sí, se falsificaron. Se falsificaron porque se publicaron. Publicaron esa encuesta de cosas. Yo olvidé, no la busqué porque no podía seguir escribiendo. Se iba a alargar demasiado el asunto. Pero esa encuesta de Lozano, eso fue famoso. No sé, fue terrible. Famoso, terrible. Pero la verdad se impone. Y te voy a decir algo. Yo tenía los datos reales. Oye. Que estaban totalmente reñidos con lo que él ofreció. Claro. Con lo que él ofreció. Pero claro. Y fíjate, la última vez que yo hice una encuesta, la hice para un amigo que fue un exipul. Y yo le digo, mira, yo te voy a hacer esto con la condición de que sea un asunto para el trabajo de cuarto de guerra. Es decir, vamos a hacer un informe a las 10 de la mañana, que él se enterara cómo iba la cosa, pues tú sabes que hay votantes dormidos y tú estás muy atrasado. Uno a mediodía, uno a las 2 de la tarde y uno a las 4 antes de ya cerrándose. Así tú vas a ver qué tienes que hacer. Cuando me llega el primer informe, yo lo llamo y le digo, mira, te lo estoy mandando por WhatsApp, pero no va bien tu candidato. ¿Cómo? ¿Pero cómo tú me dices eso? Y se riega el hombre, Sí, entendiendo que está muy bien. Sí. No solamente eso, me dice que él tiene otra encuestadora. Digo, oye, ¿por qué tú me haces eso? Dice, no, pues tú sabes que hay que equilibrar. Digo, bueno, yo no sé qué tan creíbles sean los otros, y qué tan, pero tú y yo tenemos años de amistad, y tú sabes que yo soy un profesional escrupuloso.
pero bueno, yo te estoy dando... Dice, no, 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 pero eso no es así. La otra me dice que yo voy muy bien. Haciéndote la historia corta, el candidato le dieron una pela. De calzón Y, quitado. sí, y los datos que yo le ofrecí estaban equivocados por 0.3. Por 0.3. Después todo lo otro fue preciso. Preciso. La otra, entonces después me llama y mira, digo, mira, yo te soporté toda la niñada, porque coño, para un hombre como ustedes, pero no me vuelva a contratar a mí, porque yo puedo necesitar dinero, pero a mí los pleitos sin sentido me sacan de quicio. Y ha sido una cosa por la que yo me he retirado un poco de ese ejercicio, porque a veces hay gente que contratan a otro. Es que se contrata a los complacientes, claro, a los que le ponen y a los gente números que sin- quieren recibir. Y a gente que no sabe nada, que cree que preguntar a la tonta y a la loca. Claro, porque se prestan justamente, ponen cualquier número y se prestan además de eso para poner los números irreales, pero bien, se vive falseando realmente la realidad, porque como decía ahí en las líneas que leí, todo en ese mercado persa, todo se puede, hasta lo que no se debe, lo que no le falta a la ética, le falta a la moral, le falta a la responsabilidad, le falta a los principios, le falta a todo, pero mercado al fin Así es. se vende y se compra, ¿verdad? Vámonos a la pausa, director. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. A propósito de las encuestas, Danilo, como se ha querido posicionar a candidatos que están en un segundo o tercer lugar por allá, O no sabe uno en qué lugar. o no se sabe uno en qué lugar, pero por lo menos está bien que tenga, que por ejemplo, proyecte un principal posicionamiento o el número uno, qué sé yo, por donde sea, en lo interno de su partido, pero no me venga a ponerlo, a querer traerlo por la greña. No voy a decir nombre, pero bueno, a propósito de eso, como hay una percepción bastante acentuada en el ánimo público, yo quiero, sin mencionar más nombres, refrescar algo que recién dijera Vinicio Castillo, relativo a los posicionamientos, a los reales posicionamientos en función de lo que mira, la percepción, tú le puedes poner un paño adelante, lo que tú quieras, tapar, Sí. quererla tapar.
pero la percepción está ahí. Claro, claro. Y detrás de esa percepción están finalmente los resultados, o está la verdad, más tarde o más temprano. Vamos a ver qué decía Vinicio a propósito de las encuestas. El doctor Leonel Fernández sacó 29% hace 2 años, y yo creo que nadie discute que en estos 2 años él ha crecido. Pues ha crecido porque el voto opositor antigobierno lo está capitalizando el que mejor posicionado está en la oposición. Sí. El que mejor posicionado está en la oposición es el doctor Leonel Fernández. Y eso le da lo que se llama un viento de cola, que es el voto antigobierno, y eso lo tiene un 40-41%. Monseñor, bien, bueno, pues, comentaba aquí fuera... Sí, fuera de cámara. Pero se mientras cambió. pasaba la declaración. que preguntaba, se me había pasado que iba a comenzar ofreciendo la información del fallecimiento de Monseñor Antonio Camilo. Una pérdida el obispo emérito de La Vega. Sí. Una pérdida sensible para la iglesia. Para la iglesia y para la sociedad. Y para la sociedad norteña. Es un gran hombre. Así es. Pues ese dato lo recibimos temprano. Antonio Camilo, obispo emérito de la ciudad de Santiago. De La Vega. Perdón, de La Vega, de La Vega. Bueno, pero La Vega queda cerquita de Santiago. La Vega debería estar en Santiago. Los veganos no les gusta eso. ¿No les gusta? No. Es que ellos son buenos todos, pero Sí, los cibaeños... Los veganos tienen lo suyo. Bueno, ellos lo quieren, saben que están en el Cibao. Lo que ellos no quieren es que le digan que están en Santiago. Tú sabes que una vez un amigo... Pero que desde que tú llegaste a La Vega, tú llegaste a Santiago. Un amigo tiene... Perdóname, La Vega es un vecindario. Sí, al lado de esta entrada de Santiago. Un amigo se enamora de una vegana, invita a un grupo de amigos, entre los cuales estaba yo, a darle una serenata un día. Y cuando estamos llegando en la casa se ve una multitud y dice, déjame ver porque puede ser que haya pasado algo en la casa y uno va a serenatear y quizá es un dolor, una vaina. La muchacha se estaba casando. ¿Casando? Sí. O sea, iba a una serenata a una mujer que se estaba casando, que ya se estaba casando. Pero estaba desconectado. Bastante desconectado. El que estaba llevando, o sencillamente otro se adelantó, pero muy adelante, muy adelante. Sí. Anda el caray. A propósito de lo que tú decías de Santiago, tú sabes que siempre uno con esas cuestiones de sus pueblos, de sus terruños, donde uno nace, es celoso. Y entonces, bueno, nosotros hasta hace no mucho tiempo, bueno, después cuando el gobierno de Hipólito, que se declaró a Ocoa como provincia, ¿verdad? Se independizaron. Los vanilejos que a los que nosotros le mandamos el agua, entonces siempre están poniendo a Ocoa como una especie de revolcadero de burro. Mi esposa era la que decía que alguien le dijo que Ocoa era el campo más grande que tenía Baní. Y entonces, por eso nosotros, los ocoeños, tuvimos que emanciparnos. Sí. Y, bueno, tú sabes, y declararnos independientes, ¿verdad? De declarar. Y provincia. Sí, pero tú fuiste a Baní. No nos agradecieron que le mandábamos el agua para allá. Sí, tú fuiste a Baní en plan de conquista. No, yo conquisté en Santo Domingo. Por eso yo le digo, cuando yo le digo a la jefa de mi casa, tú no tienes una jefa en tu casa. Claro que sí. Yo tengo la mía. Poder ejecutivo y superior. No, allá mandan todos los poderes. Sí. Ahí no hay independencia de poderes. No. Todos los poderes están ahí. Entonces nadie me dice, no, usted no me encontró a mí en Baní, usted me conoció aquí en Santo Domingo. Fue aquí la cosa. Pero bien, bueno, relajando con cosas serias. Sí. Pero bien, entonces Danilo, tenemos otra. Bueno, ayer juró el nuevo rector, el doctor Azhana, que había tenido 3, 4 intentos, pero si no a la tercera, que ha dicho, la tercera es la vencida, si no a la tercera, a la cuarta es la vencida. Y esta vez él concitó el respaldo, la coincidencia de distintos sectores universitarios y sectores sociales que le dieron pleno apoyo. Y ahí lo tenemos, se instaló en el día de ayer como rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la asistencia del presidente, del expresidente. Que dicho sea de paso, hacía más de 75 años que un presidente no iba a la juramentación de un rector de la Universidad Estatal. Claro, ayer más que uno, porque fue Abinader, fue también el expresidente Hipólito Mejía,
Sí. No sé, no vi al expresidente Fernández porque también se sabe que el sector del presidente Fernández le dio apoyo también. Él tuvo en este caso, si se quiere, la virtud de que supo concitar todo el respaldo de todos los sectores. El apoyo de los distintos sectores. En principio se quiso presentar como que el sector dentro del PRM, el sector de Hipólito le había dado el apoyo. Ajá. Y que otros sectores, y que un sector, sencillamente por las colindancias familiares entre el rector y alguien de la asistencia presidencial, diríamos, para decirlo de alguna forma, que sería otro el candidato. Y todas esas cosas se dijeron en principio, no sé hasta qué tanto fuera así, pero de todas maneras hubo realmente una coincidencia de apoyos y ahí lo tenemos instalado. Él ha prometido reforzar el apoyo, el respaldo al Estado en la aplicación de las políticas públicas. Eso es muy bueno porque recordemos que la UAS era hasta hace un tiempo, diríamos, el centro por donde primero se encargaba de los estudios, de estudiarla en sentido general, los grandes estudios, aunque después se fueran engavetando, y estaba realmente a la cabeza del debate de los grandes temas nacionales. Tuvo su momento. Tuvo su momento porque después ese protagonismo, para los fines, se lo quitó. Creo que la Madre Maestra, INTED y también UNIBE. Entonces eso por ahí, y la UAS se fue quedando adocenada. Creo que el último elemento importante que hizo la UAS fue una conferencia internacional de ciencia política donde Maximiliano Gómez Moreno leyó una ponencia. Pues hace mucho tiempo. Hace más de 55 años. Tú sabes que, como muchos sabemos, los recursos que pagaba la Universidad Autónoma de Santo Domingo para la investigación. Esas investigaciones... Eso sí lo sé yo bien. Claro, esas investigaciones, yo no sé qué tanta utilidad se le daba después, pero daba ese dinero, usaba ese dinero, empleaba ese dinero para investigaciones. Yo no sé si solamente los investigadores recibían el dinero o qué uso realmente se le daba a esa investigación. Lo cierto es que, como dijera, y tú lo sabes, igualito que yo, como dijera en su momento el expresidente Masluta, aquí todo está estudiado, pero todo estaba engavetado. Tú sabes que... Después eso fue cuando él ponía aquella vez la teoría de la eficiencia. Sí, tú sabes que la UAS se hizo, y a mí me cuentan, porque fueron 3 antiguos profesores míos que hicieron una investigación sobre prensa, comunicación. Y el rector de entonces, cuando le entregaron la investigación, se la llevó a un conspicuo hombre de la prensa dominicana, que le dijo, mira, esto no se puede publicar. ¿Por qué no se puede publicar? Habían temas picaminosos. Para él, le tocaba a él. Entonces, cuando el rector se lo dice a uno de los profesores dice, pues nosotros vamos a hacer el esfuerzo de publicarlo. Y me dice ese profesor que la noche recibió una llamada de un amigo de ese demócrata que le dijo, mira, dice fulano que si publica eso, tu vida corre peligro. No te decimos más nada. Y no se ha publicado el trabajo. Qué barbaridad. Así se maneja la democracia. Así se maneja la democracia, por cierto. Muchas veces tú me has recordado una investigación que yo hice en algún momento cuando yo trabajaba en el periódico El Nacional. Imagínate. Bueno, ahí tú tienes un buen que yo recuerdo que se hicieron 22 22 trabajos. Con entusiasmo y dedicación. Con entusiasmo y una entrega. Era sobre la realidad de la vida en los bateyes. Los bateyes. Entonces, ¿qué te digo yo? Bueno, yo no sé por dónde... El medio donde tú trabajabas gastó dinero y todo. Pero no importaba, porque después el medio prefirió guardar
todos esos trabajos no salió nada publicado. Nada. Yo no sé a qué callo era que se pensaba que se iba a pisar. Y además, ¿por qué hasta hace un tiempo, determinados temas eran pecaminosos? Porque ahora, Sí. aun cuando tú ves que chocan con intereses, ya como que se entiende que ningún interés es poderoso, que ya cualquier cosa se puede decir, o si el que no se las dice, si hay la responsabilidad de por medio. Y además, como hay dentro de esa diversidad de las responsabilidades, o de los hombres responsables y mujeres responsables, pero también diversidad de medios de comunicación. Antes las cosas estaban muy, muy centradas en pocas manos o en pocas personas o Claro. en pocos intereses. Así es. Ahora hasta los intereses están diversificados. Muy diversificado. Ahora hay un interés que puede muchísimo aquí y otro interés que puede mucho allí. Empresarios que tienen mucho cuarto y muchas cosas en este lado, pero en el otro lado también. Y empresarios de los viejos, de vieja data, gente que tiene siglos de establecidos, y empresarios emergentes, algunos que Claro. vienen de espacios cimarrones Claro. y han lavado y De todo. sí. O sea, entonces, eso realmente ha democratizado las cosas. Así es, así es, Y además, o ha hecho perder los miedos también. sobre todo. ¿Qué sé yo? Porque se han hecho perder los miedos, porque yo no voy a decir que no se perdía como se perdían en otros tiempos, que se pudieran perder la cabeza, pero en definitiva, o se ha perdido el miedo, o las dos cosas. Se ha democratizado las cosas y se ha perdido también el miedo. Y así, ya en vez de un coto cerrado y que un medio de comunicación se daba el lujo de guardar las cosas, no, lo que tú no publicas por aquí lo sale por el otro lado. Así es. Por eso es que alguien en algún momento, en lo que yo tuve de estudiar en materia de comunicación, se llegó a decir y a saber que las noticias no se guardaban. No se guardaban lo que tú, por eso el esfuerzo de la competencia, por sacar la primicia, por irse adelante. Claro. Porque es que si tú guardas la noticia, olvídate que va a repollar por otro lado y otro la publicó. Se va a hacer, Y sí. lo importante es quién lo dijo primero, porque si no deja de ser noticia o deja de ser primicia. Y entonces ahí las noticias no se guardaban. No. Y cuando realmente en esos tiempos donde se buscaba la noticia con pasión, Sí. oye, ¿tú te acuerdas cuando el periódico se vendía, el periódico de la tarde, al pregón? Al pregón. Los canillitas, los famosos canillitas. Hubo ocasiones, yo recuerdo que hubo ocasiones tanto para Periódico Nacional, para Última Hora, que publicaron noticias sensacionales, que los periódicos se agotaron a las 2 horas y hubo que hacer una segunda y hasta terceras ediciones de eso. Una edición adicional, una tirada adicional de periódico. Sí. Entonces el periódico, oye, cuando el periódico, tú te ponías, el canillita andaba huyendo, vendiendo su periódico, voceando su periódico. Y los canillitas voceaban las noticias en primera página. Claro. Y eran unos sabiondos ya para los fines, expertos en materia de el efecto que podían crear. Había ocasiones en que ellos, el titular no les gustaba. No. Ellos entendían que no les llamaba la atención. Entonces a veces venían y volteaban el periódico y buscaban por otro lado. Sí. Y Hasta entonces, encontrar algo que le... Entonces algo que, oye, una intuición, ellos entendían que ese titular no llamaba la atención. Sí. Por ejemplo, ¿cómo tú vas a vocear? Porque eran noticias, eran titulares cortos, de titulares de enganche, para llamar la atención del potencial lector. ¿Cómo tú vas a vocear, por ejemplo, al pregón? Sí. Datos del Banco Central señalan que la inflación interanual sigue subiendo. Eso no llamaba tanto la atención. No, que eso es muy largo. ¿Y a dónde tú vas a colocar eso? ¿En qué interés tú vas a colocar eso? No, eso es una noticia fría que se lee así, los que le interesa la economía, los que se interesan los aspectos sociales, pero noticia al pregón no. Matan que sé yo cuánto. Ellos que se cayó un avión. O sea, eran cosas cortas, pero que agarraran inmediatamente el interés del posible o potencial lector. Así es. Pero bien, vámonos, director, a la otra pausa.
Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, mira, Danilo, hay un tema, se ha puesto de manifiesto, se ha renovado las protestas y los reclamos de justicia en función o a propósito de una serie de actos provocados por policías o miembros de la policía de manera desaprensiva. Gatillos alegres que le han quitado la vida a muchísimos ciudadanos. Ahí no está solamente el joven aquel el jovencito de la zona de Herrera, por ahí. Hay otros casos, hay otro en San Cristóbal. Hay varios casos donde realmente hay el caso de un señor que lo apresaron, le dieron una golpiza en el destacamento, después lo llevaron al hospital, bueno, uno de esos que estoy mencionando, al hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal. Y bueno, entonces se lo entregaron ya casi moribundo, se lo entregaron a los familiares y el joven murió. Ese caso se ha repetido más de una vez. Ese es uno de los últimos casos escandalosos. Los familiares están demandando justicia porque en definitiva él fue apresado, fue golpeado. Entonces, ¿por qué siguen dándole esas golpizas en los destacamentos policiales? No es suficiente con el que mataron aquella vez ahí en el destacamento de Naco. De Naco, sí. No es suficiente, pues, el muchacho aquel atlético que en la plaza se lo llevaron por un cuartico y entonces hubo una refriega allí, se lo llevaron detenido y después hasta ahí llegó su vida porque en el destacamento de la policía se encargaron de ahí de Naco, que no se sabe qué han hecho con los policías responsables de eso. Porque Y se dice, una de las tantas historias, Luis, es que a Alan Rizazo le dieron una golpiza y después ningún comandante quería recibirlo en el estado en que él se encontraba. Sí, pero aunque aquello hay que guardar las diferencias, que ellos fueron en los gobiernos de los 12 años donde había una preeminencia de procedimientos truculentos. Procedimientos de esa naturaleza que tú planteas, pero una actuación alegre y sin ninguna consecuencia por parte de autoridades policiales o desaprensivos policiales o militares o incluso de organismos de inteligencia. Se actuaba sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de control, sin ninguna consecuencia para esos trogloditas que actuaban como les daba la gana.
O sea, realmente eran tiempos en que el propio doctor Balaguer llegó a definir de fuerzas incontrolables y demás. Pero esas fuerzas tenían sus controles, o tenían su momento de soga corta. De que, sí, sí, pero quienes también las movieran las fichas. Claro. No es verdad que ellos no. actuaran necesariamente por la libre, eso no. Con el tiempo yo aprendí que cuando daban 3 patadas era porque le había mandado a mandar 2, y la tercera ellos la daban por la casa. Por la casa, daban 2 mandadas a dar, sí. Y entonces al adicionar para que se vaya más contento. Sí, estaba por la casa. Entonces realmente unos temas ahí realmente, pero bien. Nada, Keiko Fujimori ya recibió las credenciales del organismo electoral. Sí. Y ahí está, Keiko recibe las credenciales como presidenta electa del Perú. Yo no sé, pero ella ha estado proyectando una imagen muy sobria, muy bueno, qué sé yo, me ha gustado, con todo y la aprehensión que uno tuviera por el referente negativo de que sentara a su padre. Pero sin embargo ella aprendió muy bien la lección. Fíjate, desde los últimos tiempos ella es la figura de más experiencia política que ha ascendido a la presidencia de ese país, que tiene ya más de 3 décadas de inestabilidades sostenidas. Sí, se ha estado torpedeando a los presidentes recién electos sobre la base de que es la derecha la que ha tomado fuerza. Señores, pero ante el descrédito de muchas y las desacciones o las torpezas de mucha gente supuestamente proveniente de la izquierda, como el referente que tenemos ahí, penoso, de Petro, un hombre que se ha perdido en lo claro. Sí. Además, en el caso de peruanos, mis camaradas de Senderos Luminosos se fueron a unos extremos que llegaron a puntos bárbaros y que no era lo correcto. Claro, no, y el fracaso del misma régimen de Cuba, del mismo régimen de Venezuela, todo esos elementos. La situación de Nicaragua. En Nicaragua ni se diga. En Nicaragua, que es de las pocas cosas que quedan todavía, lamentablemente. Sí. Cuba todavía queda, pero Cuba ha ido morigerando un poco y ha ido recomponiendo algunas cosas. Pero no, en el caso de Nicaragua todo sigue como el primer guandú. Luis, entonces luchar para que un hombre y su esposa se hagan con el poder. Hagan de lo que le da la gana del Y si tú poder. decides aspirar, de una vez te quitan la ciudadanía, te meten preso y después te quitan la ciudadanía. No se respeta nada, no se respeta la iglesia, no se respeta. Allí no hay nada. Allí no se respeta nada, sencillamente lo que diga el esposo y la esposa, ¿verdad? Entonces, una sociedad... ¿En qué se diferencian de los Somos? No, pero al contrario, esta gente han desbordado. Entonces, siendo así, la izquierda se ha desacreditado, sí, señor. Entonces probablemente la derecha ha puesto un poquito más los pies en tierra, ha mejorado algunas cosas y ha ganado su espacio. Sobre Entonces, todo culpa de la izquierda. Sí, ¿verdad? Porque muchas de las... ahí hay que decir algo que a mí yo lo vengo estudiando. Las derechas, al fin de la Guerra Fría, los Estados Unidos la dejaron un poco a la Bartola, como dicen en el Cibao. Y muchos sectores de derecha han madurado y han planteado cosas. Oye, tú no puedes decir cualquier cosa, pero a los chilenos les fue mejor con la derecha. Claro. Hay muchas cosas que realmente han creado una especie de mal sabor en el ánimo de la población y se ha perdido mucho crédito por eso. Y esos cambios, muchos de esos cambios que se han dado, han tenido su fundamento. Mira, en el día de ayer estuve viendo con mucha satisfacción el avance que ha experimentado los trabajos del
que se han estado haciendo en el túnel y ampliación y solución de lo que es el punto referente de la Luperón en el entorno de lo que se llamó la Plaza de la Bandera, con la presencia del ministro de Obras Públicas, mi querido amigo. Créeme, yo voy a recordar algo, Luis. A ti deben darte crédito porque tú sí pediste esa obra. Oh, pero ven acá. Tú la pediste. Y yo sí fui impedido de pasar muchas veces, francamente, por allí, por los tapones, ¿verdad? Con la tranquilidad de vida. Claro, entonces allí estuvo revisando ya, dando los toques finales el ingeniero, mi querido amigo el ingeniero Eduardo Estrella, quien ha prometido que para el próximo domingo, esto está aquí ya, pasado mañana, al mediodía, tengo entendido, el presidente de la República va a oficialmente inaugurar esa importantísima obra que viene a ser, diríamos, un esfuerzo superior por descongestionar lo que es el primer punto de tapones o de problemas de tránsito de la República Dominicana. Peor que el 9, que es mucho decir, que lo que se daba en el 9 de la autopista Duarte. Eso ha sido el punto más concurrido, más complicado, ese punto de ahí de las banderas, porque allí concurre la gente que viene del este, la que venía del norte, la que viene del sur. Sí, sí. Y, o sea, había momentos una convergencia, que aquello era terrible. Porque no es lo mismo que en el 9 de la Duarte, que aun cuando hubo una gran concurrencia, pero es que en este punto se juntaba el norte, el sur, el este, todo el mundo se juntaba allí. Todos los 4 puntos cardinales. Claro, y entonces con esa vuelta que había que darle a la redonda de la Plaza de la Bandera, eso es aquello, era un pandemonio, una situación bastante difícil, pero se le ha dado finalmente una solución. Es una buena obra del gobierno. Entonces, conjuntamente con eso, felizmente el ingeniero Eduardo Estrella también anuncia la construcción de otro túnel, pero ese es exclusivamente un túnel de unos, tengo entendido que de una profundidad de 10 metros. Es una especie de cuneta, pero para decirlo de alguna forma, es una especie de cuneta, pero túnel, porque creo que va a ir tapado de lado arriba. Entonces, de una profundidad de 10 metros y no recuerdo cuánto de ancho, creo que 5 de altura y digo 10 de altura, que es bastante, eso es profundo, y no sé si 4 o 5 de ancho. Eso es para desembocar con una extensión de unos 3 y tantos kilómetros, desembocar finalmente en el mar, en el mar Caribe allá. Entonces, en el malecón. Eso sería por Manresa, por el lado. Eso es para desaguar esos benditos entaponamientos de agua que se producen a lo largo de la Luperón. Esto es para recoger todas esas aguas de esa parte de la ciudad, todos esos taponamientos. Esto viene a resolver un tema parecido al que se producía en la Núñez de Cáceres, que se hizo un túnel, de Andino Peña hizo un túnel. Es el único que pasa. Él dice que se va a construir ese otro túnel paralelo al de la Núñez de Cáceres y que después habrá que construir otro más. Estas son las soluciones pendientes hace mucho tiempo. Esas soluciones estaban pendientes porque ahí había una correntina que se taparon y entonces no se le buscó ninguna solución, y cuando llueve las aguas vuelven por sus antiguos fueros. Yo quiero felicitar al ingeniero Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, y de paso, y con ello, al gobierno central también, que se embarcó en esta importantísima obra que por tanto tiempo se había sido dejada sin efecto y que finalmente se da a conocer ahora. Se va a inaugurar ya lo de la Plaza de la Bandera el próximo domingo, lo de ya este otro túnel para desaguar toda esa zona, ya eso será otra cosa. Póngase un cortito ahí del ingeniero Estrella, el anuncio del ingeniero Eduardo Estrella, el audio, y por ahí mismo nos podemos ir, director. Para que le explique a la comunidad del Avance un tema, y es que muchos choferes y conductores aseguraron que ahora el tapón se va a hacer en la privada. ¿Usted considera que esto es cierto? Pero yo le invito a que primero utilicemos la vía, que no hagan deducciones, como dije, hay retornos arriba también. Se está cerrando la avenida Caunabo y de este lado se va a cerrar la Rómulo Betancourt. Hay 2 retornos a cada lado. Entonces yo invito a la gente a que utilicemos, que veamos la mejoría del tránsito que va a tener toda la avenida Luperón. Lógicamente
La gente quisiera que en todos los lugares de la ciudad se hicieran cruces, pasos a desnivel, se quiten todos los semáforos, pero como usted ve, tu inversión, por el punto más álgido del tránsito de la ciudad capital, y todos lo saben, es este punto aquí de lo que se llamaba Plaza de la Bandera. Eso va a traer un ahorro en combustible, un ahorro en tiempo y un ahorro en contaminación. Y como te digo, el ahorro en tiempo, cuando tú te paras en un tapón media hora, es mucho lo que tú ahorras en combustible y es mucho lo que tú ahorras en tiempo. Entonces la gente va a sentir la mejoría, sobre todo esa gente que se desplaza diariamente a trabajar, de Santo Domingo oeste de los Alcarrizos, de San Cristóbal, de Villa Altagracia y viceversa. Entonces la gran mejoría, el propio público, cuando yo venía a las obras aquí trabajando, la gente nos decía, estamos esperando esto por hora, porque sabemos la mejoría que va a hacer esto en el tránsito. Y eso te lo pueden decir los choferes que a diario transitan por esta zona.